que había dado Ronald Chacón en marzo del 2021, recolectaron dinero para financiar y estimular la campaña de Rodrigo Chávez. Don Ronald le dijo, mientras no esté oficializada la candidatura, usted puede hacer eso sin necesidad de cumplir las normas del Código Electoral. Y por eso, cuando quedó electo don Rodrigo, cerraron el fideicomiso. ¿Pero cuáles son? Porque no son... $37,000. ¿Pero de qué son, Jorge? Cualquier persona, de acuerdo a nuestro sistema, en media campaña electoral puede donar o aportar cualquier suma de dinero. Siempre que se registre. Sí, y está registrado. Okay. Es que puede tener duda alguien del origen de esos fondos. A ver, dice el tribunal... Es que de los 6 millones de colones que don Rodrigo aportó de su cuenta, en el momento que lo aportó solo había 1 millón. Y los otros 5 se fondearon con un depósito que hizo un señor en la cuenta de don Rodrigo. El señor Figueroa, si no me equivoco. Don Rodrigo le entregó los fondos a Figueroa en efectivo para que se los pueda depositar en la cuenta. O sea, eso no lo hace nadie. ¿O cree el tribunal que don Rodrigo es una persona tan pobre que todos sus recursos se reducían a 1 millón de colones en la cuenta? O sea, a esto se reduce este tema. A una discusión de si don Rodrigo Chávez tiene 6 millones de colones en la cuenta. Pero, de los delitos en los que se pudo haber incurrido, ¿no? A ver. Habla de recepción de donaciones prohibidas. ¿Cuáles donaciones recibió don Rodrigo prohibidas? Falsedad, legitimación de capitales, que ese es un No, tema eso no es, serio. eso no es y cierto. administración fraudulenta. No es cierto. Es una mala lectura que se está haciendo del informe. El informe dice que en cuanto a un eventual delito de legitimación de capitales, eso lo debe investigar la Fiscalía porque ellos no tienen elemento alguno para determinar que hubo legitimación de capitales. Eso es cierto, lo dice el informe. Entonces no está imputando ninguna legitimación de capitales ni está imputando falsedades. Apareció el asunto en manos de la Fiscalía y se filtró. Entonces, este asunto lo tiene el fiscal y ahora sí, el fiscal empieza a investigar. Tiene 3 personas que tienen fuero. El vicepresidente de la República, el presidente de la República y un ministro. Cuando se trata de ministros o diputados, el fiscal le tiene que pedir a la Corte Plena, a todos los magistrados, que lo autoricen a enviar a la Asamblea Legislativa una solicitud de remoción del fuero para poder juzgarlos. O sea, al ministro y a los diputados los puede investigar sin remover el fuero. Pero en el caso del presidente y los vicepresidentes, la norma es otra, es el 151. Y ahí dice que no pueden ser, no solo juzgados, no pueden ser perseguidos, es decir, investigados, sino después de que la Asamblea haya removido el fuero. Es decir, una investigación contra un presidente de la República y los vicepresidentes sin remoción de fuero es inconstitucional. Es decir, don Carlos lo que está haciendo de investigar a un vicepresidente y a un presidente sin haber removido el fuero es violatorio de la Constitución. Para investigar siquiera al presidente es otra norma. Entonces, de nuevo, está ingresando don Carlos en una vía muy peligrosa. Posiblemente no le importe. Y entonces sigue investigando. Entonces, ahora sí, los va a indagar. Los va a llamar para indagarlos. Tiene primero que solicitar una autorización a la Sala Tercera. Le pedirá a don Carlos, con base en esto, a la Sala Tercera, que autorice allanar ¿qué? Para una investigación de hechos ocurridos antes de asumir la presidencia. ¿Y qué va a allanar? La casa presidencial, ¿qué documentos hay de la campaña? Sí, no hay ninguno. Allanar la casa del presidente que ni vivía ahí, ni él era el que tenía estos documentos. Entonces, allanar casas, domicilios y oficinas sería un absoluto ridículo y absolutamente desproporcionado. Entonces, ni puede detener, ni puede allanar. Entonces, lo que tiene que hacer es leerse ese informe y ver si lo entiende. Entonces, el peor escenario es que la Asamblea vaya y le remueva el fuero a todos. Y entonces se produciría aquí un golpe de Estado, entre comillas, constitucional. Un lawfare. Es decir, la Asamblea Legislativa entonces le remueve el fuero para que investigue este tipo de causas, cuando lo que tiene es este informe con estos montos. Y ahí sí que me parece que sería un absoluto ridículo. Y el efecto que se produciría en favor de la campaña política del partido del presidente, el que vaya a ser, va a ser de tal magnitud que ya no se ganaría por los porcentajes que se señalan, sino posiblemente mucho más. Cuando hay unos medios de comunicación que son parlantes de una fiscalía, porque aquí lo sostengo, ¿quién más pudo haber filtrado ese informe? ¿Cuáles medios son los que sacan un informe del tribunal? Ni siquiera se han preocupado por entender que esto no es un informe del tribunal, empezando por ahí. Entonces, empieza un proceso desinformativo. Hay ahí una investigación sobre posible legitimación de capitales. Eso es falso por completo. Hay una investigación en el informe referido a falsificación. Falso también, no hay ninguna. Básicamente lo que está diciendo es que con los fondos del fideicomiso se invirtió en promover el nombre de Rodrigo Chávez antes de que fuera elegido candidato del Partido Progreso Social Democrático el 19 de septiembre del 2021 y que aún antes de esa fecha tenía todo que haberse reportado al tribunal. Y ese es el error que tiene el informe. No se tiene que haber reportado al tribunal. En el año 2012, don Otón Solís denunció ante el tribunal unos gastos o promociones que estaba haciendo don Rodrigo Arias, precandidato en esa época. Y le contestó el tribunal: no tiene que respetar las reglas del Código Electoral porque es una precandidatura que no se ha inscrito y que está fuera de la estructura del partido, a pesar de que todos sabían que era de Liberación. Y con base en eso, que lo ha sostenido el tribunal en otros casos, ahora pretende apartarse de esa reiterada jurisprudencia y decir,
con solo que pareciera que iba a ser el candidato del Partido Progreso Social Democrático, ya tenía que aportarle todo al partido. No. O sea, bueno, hoy en la tarde en el Congreso, Lo vamos a ver. en el poco rato Sí. que pude escuchar, ya al final había un grupo de diputados que decían, no, ahora de lo que hay que hablar es de otros temas. O sea, creo que se percataron que este tema no mordió, que la gente ya llega un momento que toda la basura que le tiran a don Rodrigo le parece que ni siquiera debe ser. En ninguno de esos casos, ninguno de esos personajes tenía la más mínima posibilidad de ganar las siguientes elecciones. Ahora tienen un presidente con una popularidad altísima y el sondeo que hizo este medio el fin de semana, donde un 71%. Entonces, claro que eso mortifica, claro que mortifica ver un presidente con una popularidad tan alta y una posibilidad muy alta de que se ganen las próximas elecciones por el partido del presidente. Entonces, claro que aquí entonces había que sacar de la fila de los casos investigados, ponerlo en el primer lugar, saltarse el procedimiento normal, evitar la audiencia, quitarle el expediente al tribunal, embaucar a los magistrados de la Sala Tercera y luego filtrar el asunto a la prensa. El presidente no va a renunciar a la inmunidad. Ninguno. ¿No? ¿Cuál es la verdadera razón de por qué sale esto? Cuando el señor presidente de la República dice, en cuanto a una eventual renuncia a la presidencia para ocupar un cargo en el primer lugar en la lista de diputados del partido del presidente, los números les cambian a todos los que están haciendo y el incremento de diputados y el incremento del porcentaje de triunfo del partido del presidente es mucho mayor. Entonces, esto es un proceso de amedrentamiento. Vea, tenemos la capacidad de hacer abortar el expediente en el tribunal, nos lo llevamos para la fiscalía y ahora están ustedes en la mira. Señor presidente, si usted renuncia a ser presidente para ser diputado, se queda sin inmunidad varios meses. Piénselo. Esa es la advertencia para la cual se presta el fiscal O sea, general. claro, pero eso implicaría mover el Congreso para que le levanten la inmunidad al presidente. No, O porque en después el de- momento que renuncia a ser bueno, presidente claro. se queda sin Sí. inmunidad. Sí, Ese es el fondo. Si fuera a optar por la diputación. Es que, Douglas, ese es el fondo de esta estrategia perversa. Pero esos son golpes de Estado, entre comillas, constitucionales. No creo que exista tal grado de decadencia en el Parlamento, porque es abusar de una competencia. Pero no creo que haya tal grado de decadencia en el Congreso para suprimirle la inmunidad al presidente. Además, imagínese que por delitos de esta naturaleza, que ni siquiera hay indicios para ello, alguien se proponga detenerlos. Eso ya sería el acabose del ridículo. Ahora, no sé si conocerán bien a don Rodrigo Chávez Robles. Hay personas que mientras más lo quieren amedrentar, más lo amenazan y más pretenden asustarlo, el efecto puede ser contrario. Como él ha dicho, no sé si voy a renunciar, puede que sí, puede que no, y tal vez. Pero solo esa duda es lo que está generando todo esto. Ese es el verdadero fondo de esto, de esta aceleración que pegó el fiscal atropellando procedimientos con una Sala Tercera que a sabiendas de que era un informe preliminar ordenó secuestrarlo. Los magistrados de la sala no tienen que ser parlantes de la fiscalía.